Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que aprenderemos pues cómo adquirir hábitos de manera fácil, de manera constante, etcétera. Todos probablemente os suene pues el principio de año, ¿no? Con hábitos que queréis adquirir nuevos, o el principio de curso, donde siempre queremos adquirir una serie de hábitos. Entonces, en esta ocasión lo que aprenderemos es cómo instaurar esos hábitos y todo lo necesario pues para que cuando llegue el final del 2021 pues tengáis adquiridos todos aquellos comportamientos, conductas, etcétera, que queráis tener ahí como hábitos incorporados al 2021. La mayoría de las tareas normalmente que hacemos al cabo del día, pues vamos a ver que son en el fondo hábitos, es decir, son conductas que hemos adquirido de manera automática y que por lo tanto pues no nos cuestan y que además nos permiten el poderle dedicar a lo mejor más tiempo a otro tipo de actividades. Entonces es por eso por lo que generar hábitos pues es muy bueno para poderle dedicar tiempo a otras tareas que podemos realizar. Como siempre me he preparado un guión para que no se me olvide nada de lo que quiero deciros en esta ocasión, un poco estructurado para que os sea mucho más fácil el ir viendo cada parte importante del tema. Y vamos a empezar. Pues yo os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo si queréis incorporar durante este 2021 nuevos y buenos hábitos, ¿vale? En primer lugar, deciros que bueno, pues eso, lo que habíamos visto, que cuando por ejemplo estamos más cansados, más estresados, siempre tiramos de esas conductas que tenemos adquiridas de manera automática, y que vienen ocasionadas porque precisamente los ganglios basales lo que hacen es que el cerebro pues programe, o sea, es decir, que los ganglios basales programen a nuestro cerebro para que actúe de forma automática. De esa manera consumimos menos recursos y ciertas energías y ciertas cuestiones podemos dedicarle un mayor número de recursos a otra serie de cuestiones que en ese día pues se nos requieren, ¿no? Quiere decirse que de alguna manera pues al final nos damos cuenta que el cerebro lo que pretende es un ahorro energético, pero esto podemos de alguna manera hackearlo a nuestro favor. Bien, vamos a definir, estamos hablando de hábitos, pero bueno, vamos a definir en primer lugar qué es hábito. Hábito es una conducta aprendida, ¿vale? Es decir, hábito es todo aquel tipo de conducta que se repite, que es aprendida y que además apenas pues tenemos que utilizar el raciocinio o energía para desarrollarlo. Vamos a ver que con ello se activa, pues normalmente tenemos una serie de señales que nos activan una respuesta que se convierte en automática. Es decir, que ya vemos que el hábito al final pues tiene como un activador, ¿no? Como de alguna manera como una cuestión que nos lleva a desempeñar o a desarrollar ese hábito. Aristóteles decía que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, que de alguna manera si durante, por ejemplo, este 2021 podemos coger y desarrollar una serie de conductas favorables y conseguir que de alguna manera se incorporen de manera automática, pues habremos conseguido pues una excelencia, habremos conseguido éxito y habremos conseguido automatizar determinado tipo de cuestiones que normalmente nos llevan muchísimo tiempo. Bien, entonces normalmente ¿cómo trabajamos? Cuando queremos desarrollar algo, bien utilizamos la motivación, pero claro, el problema de la motivación, ya sabemos, cuando tú haces un acto que es, o una conducta, o desarrollas una conducta que es nueva, que es divertida, etcétera, etcétera, pues al principio estamos como muy motivados y tal, pero en la medida en que esa conducta tenemos que repetirla no sé cuántas mil veces, ¿no? Pues llega un momento que vas perdiendo la motivación. Y entonces lo normal en este tipo de casos pues es tirar de la fuerza de voluntad. Pero claro, la fuerza de voluntad, vamos a ver que hay días
que hemos tenido que tomar muchas decisiones, que hemos tenido que utilizarla mucho, pues al final se va agotando. O sea, es decir, es como que tuviéramos un cupo de fuerza de voluntad al día. Entonces al final pues esto nos lleva pues eso a que la fuerza de voluntad se agota y al final del día pues tenemos la tendencia más bien de pues no poderla utilizar porque lo tenemos ya agotado. Entonces no debería de ser algo que utilizáramos de manera normal, ¿no? Sino simplemente pues cuando realmente tuviéramos que tirar de este recurso, ¿no? Además, vamos a ver que cuando observamos una conducta como algo que nos puede fatigar o como algo que puede generarnos una dificultad, pues entonces en ese momento tenemos todavía que tirar más bien de la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues lo ideal al final es coger esos hábitos, es decir, lo ideal es bueno, pues desarrollar, aunque sean mini hábitos, que podamos de alguna manera desarrollarlos de manera automática o casi semiautomática. Y en ese sentido, pues cuando cogemos cuestiones como más conductas más simples y menos complejas, pues nos es más fácil el adquirirlos. A la vez, conforme utilizamos, o sea, es decir, conforme vamos repitiendo esos hábitos, desarrollamos la fuerza de la voluntad, que es como si fuera, por decirlo algo, o sea, como un músculo, ¿no? Y entonces, el coger hábitos no es solo bueno por el hábito en sí, sino porque también a su vez desarrollamos la fuerza de voluntad. Además, cuando son hábitos que de alguna manera los vamos incorporando a nuestra vida de manera incremental, pues nos encontramos con que tenemos sensación como de que somos eficaces, ¿no? Y además eso nos genera, cuando ya hemos acabado el proceso, pues nos genera dopamina, ¿no? Que es un poco la recompensa que tiene todo tipo de hábito. Es decir, que para adquirir un hábito al final tenemos que tener en cuenta pues, que tenemos como una señal, ¿vale? También tenemos una recompensa que muchas veces, pues por ejemplo, si yo quiero coger el hábito de irme a hacer running, correr o lo que sea, pues entonces voy a ver que una de las recompensas que percibo por irme a correr son las endorfinas que genero cuando hago el ejercicio, ¿no? Al final del ejercicio veo, o durante el ejercicio veo que libero endorfinas y entonces es un hábito mucho más fácil de conseguir, ¿no? Porque tengo como una especie de recompensa. Bien, entonces al final nos damos cuenta, ¿vale? Bueno, que lo bueno que es bueno, pues el meter hábitos en nuestra vida. Pero ¿cómo se forman los hábitos? Vamos a ver que existen 3 fases en la adquisición de hábitos. La primera es una fase de iniciación, ¿vale? Es una fase de iniciación que ahora veremos qué cuestiones deberíamos de adoptar en esa fase de iniciación. Luego tenemos una fase de aprendizaje del hábito y luego tenemos una fase de estabilización. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a analizar qué deberíamos o qué comportamientos deberíamos de desarrollar en esa fase de iniciación, en esa fase de aprendizaje y en esa fase de sensibilización. Empezamos con la primera, la fase de iniciación. ¿Qué tendríamos que hacer en esta primera fase? Seleccionar los hábitos que queremos adquirir. Es decir, no imaginaros, nos plantificamos, ahora estamos ya en febrero, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que solemos hacer es o a principio de año o al inicio del curso, escribimos, por ejemplo, los hábitos que queremos adoptar, ¿vale? Y no solo los hábitos que queremos adoptar, también escribimos los hábitos que son perjudiciales y que tenemos y que queremos modificar. Lo digo porque es curioso, pero está visto en estudios que es más fácil modificar un acto perjudicial que dejar ese hábito, ¿vale? Y coger uno nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que los hábitos van creando como surcos o estructuras cerebrales que van, o sea, como caminos, ¿no? Como imaginaros que queda como un caminito y en la medida en que se va repitiendo, pues eso se va marcando ahí. Entonces muchas veces es más fácil el sustituir la conducta que me lleva, que tengo que desarrollar buena, por una vez que tengo adquirido ese hábito perjudicial. Bueno, imaginemos por ejemplo que, yo qué sé, de repente empiezo a tener la tensión alta y me prohíben el café.
por ejemplo, por poner un caso. Entonces, ¿cómo podría sustituir ese hábito? En vez de dejar de tomar café, que probablemente me note ahí como que me falta algo, etcétera, etcétera, y me cueste más, pues a lo mejor lo puedo sustituir por una infusión, ¿no? O sea, en el momento que me tomo el café, pues me tomo algo, por ejemplo, o me tomo un café descafeinado, ¿no? O cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar entonces los hábitos que deseo adquirir, ¿vale? Y también tengo que hacer, pues bueno, pues una cuestión de qué hábitos me gustaría dejar de tener porque son perjudiciales. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, estos hábitos son que yo los quiero desarrollar porque realmente los quiero adquirir o porque me dicen que son buenos o porque me lo ha dicho otra persona, etcétera, etcétera. Tengo que seleccionar muy bien los hábitos. Estos, por ejemplo, los que hayáis hecho el curso mío de Consigue tus metas, que sabéis que lo tengo en la plataforma Tutelus, pues ahí habréis visto que yo siempre digo, oye, cuidado, las metas son tuyas o las metas son pues de tu padre, de tu pareja, de, no sé, del entorno que te han dicho que tienes que coger esos hábitos, ¿no? Porque en la medida en que esos hábitos, y lo mismo pasa con las metas, en la medida en que esos hábitos realmente sean seleccionados y elegidos tuyos, tienes muchas más probabilidades de éxito. Entonces, ¿qué te diría yo? Bueno, pues que elijas bien tus hábitos, ¿vale? Una vez que tengas esto, ponlo por escrito, ¿vale? Porque cuando los ponemos por escrito quedan mucho más claros y podemos analizarlos mejor. Entonces, una vez que los pongas por escrito, escribe también cuáles son esos disparadores de esos hábitos, ¿vale? Imaginaros, pues yo cuando me levanto, por ejemplo, yo cuando me levanto directamente me voy a la cafetera a prepararme un café, porque me encanta el café por las mañanas. Entonces yo ya tengo unido el levantarme de la cama con directamente irme a la cafetera y prepararme un café. Para iniciar el día bien, ¿no? Entonces es como que, vamos, si me levanto y no hago eso, ya es como que el día va a ir fatal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre tengo que ir analizando el hábito con el disparador, ¿vale? Porque es fundamental. De hecho, uno de los errores más grandes que existen cuando, por ejemplo, no hacemos o no analizamos bien los disparadores de un hábito, pues precisamente es eso, ¿no? ¿Cuál es el disparador? Imaginaros, por ejemplo, cuando estás dejando de fumar, ¿no? Cada vez que me tomo un café me fumo un cigarro, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, pues claro, tengo unido el tomarme un café con el tema del cigarro. Entonces, si quiero dejar de fumar, tengo que ese disparador, ¿vale? De alguna manera o sustituirlo o cambiarlo o tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ese disparador es el que me lleva a automatizar, ¿vale? Y a memorizar, ¿vale? Esa conducta que he aprendido, ¿no? El encenderme un cigarro cuando me tomo un café. Bien. Entonces, al final, esta señal, ¿vale? Que puede ser la que sea, dependiendo del hábito, pues debería de elegir una señal u otra, ¿vale? Esta señal debería de ser la que de manera, en nuestra memoria asociativa, une ese disparadero o esa señal con ese hábito. Entonces llegaría un momento que lo haríamos de manera automática. Surge esa señal, surge el hábito. Bien. Cuando la señal y la rutina que queremos adquirir van juntos, ya entonces no es necesario tanto el utilizar la motivación o utilizar la fuerza de voluntad, ¿no? Porque tenemos unida una cuestión a otra, ¿vale? Por eso se le habla de disparadores. Entonces vamos a observar dentro de esos hábitos que tenemos perjudiciales, que también queremos modificar, y vamos a intentar cambiar, ¿vale? Esos hábitos que tenemos perjudiciales por otros que nos gusten más, ¿vale? Imaginaros, pues cuando me tome un café, pues a lo mejor sustituyo el cigarro pues por una pasta, por comerme una pasta, yo qué sé, cualquier cosa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
Entonces, vamos a ver que casi es mucho más fácil que eliminar un hábito, tenerlo en cuenta, el rediseñar ese hábito, ¿vale? Entonces, sobre todo, ya no solo con la adquisición de hábitos nuevos, sino preocúpate, por ejemplo, en este 2021, de rediseñar y de cambiar esos hábitos que tienes perjudiciales por otros que tengas buenos. Bien. Entonces, tengo que estudiar muy bien, cuando cojo un hábito, tengo que estudiar muy bien cuáles son esas condiciones del hábito. Y esto probablemente a los que hayáis hecho el curso de Consigue tus metas, bueno, pues os sonará, ¿no? Porque de alguna manera en las condiciones que tiene que tener el hábito, tengo que especificar un hábito concreto. Tiene que ser medible, tiene que ser sostenible y controlable. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el llegar y decir voy a hacer ejercicio, por ejemplo, cuando tenga tiempo, pues ni estoy diciendo la cantidad de ejercicio, luego no es un acto concreto, ¿vale? Ni es medible, ¿vale? Porque cuando tenga tiempo, pues es una cosa como muy sui generis, ¿no? Ni sostenible a lo mejor, ni tampoco controlable. Entonces, ¿qué debería de hacer? Debería de coger y, por ejemplo, imagínate, cuando me levante, voy a irme al gimnasio a hacer una hora de pesas, por ejemplo. O me voy a ir al gimnasio y en días alternos voy a correr y otros días voy a hacer pesas o lo que sea. Es decir, ahí es mucho más, el disparador funciona más automáticamente, ¿vale? O decir, por ejemplo, en general, pues voy a levantarme y me voy a ir al gimnasio, ¿no? Entonces es una cosa más concreta, es una cosa que de alguna manera es medible, porque digo, bueno, me voy al gimnasio y estoy una hora haciendo ejercicio. Eso es medible, por ejemplo. Es sostenible en el tiempo, a lo mejor pues no es sostenible el que diga todos los días, pero si digo, por ejemplo, voy a ir 4 veces en semana, pues es sostenible y a la vez es un poco no demasiado rígido, porque el problema es que cuando elegimos hábitos que son demasiado rígidos, pues dadas las circunstancias, cuando se modifica algo del contexto de nuestra vida, pues entonces llega un momento bueno, no nos resulta sostenible en el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, si en vez de llegar y decir, pues cada vez que me levante voy a ir al gimnasio y me voy a ir tal, pues voy a decir, oye, pues voy a hacer 4 días de que después de que me levante de la cama, me voy a ir al gimnasio y voy a hacer 1 hora o 2 horas de ejercicio o lo que sea. Entonces, eso es mucho más fácil de adquirir. Bien. Cuando estoy ya en la fase de aprendizaje, tengo que analizar muy bien el tema de las recompensas y probablemente a lo mejor, bueno, hay determinado tipo de hábitos, como lo que habíamos dicho, el ejercicio, etcétera, etcétera, pues que me dan ya un tipo de recompensa endógena, es decir, una recompensa interna, ¿no? De alguna manera, si yo hago ejercicio, pues me genera endorfinas, me voy a encontrar mejor, pero además también pues me voy a ver muchísimo mejor, me voy a encontrar más ágil, etcétera, etcétera. Quiere decirse que eso me está dando pues una serie de recompensas. Pero ¿esto qué significa? Que en determinado tipo de rutinas o de conductas no está tan clara la recompensa. La recompensa al final es la adquisición de ese hábito bueno, pero es como que queda alejado en el tiempo. Entonces a lo mejor me debería de plantear el ponerme una recompensa que, bueno, pues que de alguna manera pues estimulara bien antes, durante o incluso al final de la adquisición del hábito, que me estimulara la adquisición de ese hábito, ¿no? ¿Y qué tipo de recompensa? Pues da igual, puede ser, pues mira, si hago esto y consigo esta talla, pues a lo mejor me voy a comprar tal ropa, o puedo, por ejemplo, voy a hacer un tipo de experiencia, imagínate, me voy a colocar, si estudio 2 horas o si me estudio el tema este entero, cuando lo consiga me voy a ver un capítulo de mi serie preferida, o incluso puede ser un tema emocional, ¿no? Bueno, pues si esta tarde me estudio todo el examen, por ejemplo, pues luego quedo con mis amigos, ¿no? Para irnos a cenar. Entonces, al final, bueno, pues este tipo de recompensa, además, cuando la uno a cierto tipo de rutinas, es ya como la recompensa que generaría pues esta endógena, es decir, de determinado tipo de conductas, unirlos a determinado tipo de recompensas. Bien.
Además, tengo que tener en cuenta cuando estoy en la fase de aprendizaje que aunque haya escuchado muchísimas veces, porque estoy seguro que todos lo habréis escuchado, que en adquirir un hábito se tardan 21 días, bueno, pues tengo que ser consciente de que no es así. O sea, es decir, la mayoría de los hábitos, hay un promedio de 66, hay un estudio que dicen que hay un promedio de 66 días en la adquisición de un hábito. Pero tengo que deciros que al final esto va a variar dependiendo del hábito y va a variar dependiendo también de la persona. Quiere decirse que no porque un amigo me diga que ha incorporado un acto en su vida, yo qué sé, y lo ha adquirido en tanto tiempo, ¿vale? Pues a él a lo mejor sí, pero yo a lo mejor tardo un poquito más, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta esa fase de aprendizaje, ¿no? Y ser consistente, bueno, decir, bueno, no pasa absolutamente nada. De hecho, casi incluso deberíamos de tener el tema de los hábitos, si son buenos, casi como siempre como si estuviéramos en la fase de aprendizaje, ¿no? El nunca levantar la guardia, por si acaso. Bien, entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que conforme voy adquiriendo ese hábito, pues al final voy a tener que utilizar menos la fuerza de voluntad o lo que es el autocontrol y también menos la motivación, que además conforme lo vaya repitiendo, probablemente muchas veces la motivación desaparece. Por ejemplo, si digo, mira, me voy a ir, yo que sé, a andar y me voy a poner pues mis podcasts preferidos o me voy a poner música o lo que sea. Es un poco como tener también ahí una recompensa adicional, ¿vale? A esta cuestión. Bien, cuando vamos a ver entonces que para no tener que tirar tanto de fuerza de voluntad, por ejemplo, con determinados actos, pues imaginaros, yo quiero llegar y hacer 200 abdominales al día, por poner un ejemplo, ¿no? Es mejor incluso hacer mini hábitos, es decir, que haya una especie como de rutina incremental del hábito. Esto es más fácil de adquirir, porque es como que preparo el camino del cerebro, ¿no? Y preparo los ganglios basales, hago abdominales, pues imagínate, 5 veces a la semana. Y lo que voy haciendo es hacer mejoras incrementales, es decir, voy subiendo, por ejemplo, el número de abdominales y de esa manera adquiero el hábito, pero también tengo esa sensación de dopamina al conseguir cerrar el proceso, es decir, mira, otro día más he conseguido desarrollar este hábito, ¿no? Entonces tengo que jugar con este tipo de cosas. Además, cada vez que adquiero un hábito de estos nuevos, incluso en el fondo aumento también la motivación y por lo tanto al final, no solo por la repetición, sino pues porque estoy contento, porque me he encontrado con capacidad de poderlo desempeñar, etcétera, etcétera, pues al final, bueno, pues eso, supero ese hábito y tengo esa carga de dopamina. Bien. Entonces, y al final mejora incluso la autoestima porque soy capaz de sentirme eficaz, de haber logrado pues ese objetivo en concreto, esa adquisición de ese hábito, ¿no? Entonces es bastante recomendable empezar por cosas, por conductas más simples o incluso intentando también alternar y cambiar determinado tipo de hábitos perjudiciales por otros más, lo digo porque siempre son más sencillos porque el camino ya lo tenemos hecho. Bien, y ya pasamos a la última fase, que es la fase de estabilización. Y esta es muy importante, ¿vale? Porque de nada serviría, y los que, por ejemplo, los que habéis hecho mi curso de Consigue tus metas, ahí os dais cuenta de que os planteo de que es necesario al final el tema de que midáis, ¿vale? Que estéis midiendo absolutamente todo. Tendréis que medir el progreso. Yo, mi recomendación es que sea un progreso tanto semanal como mensual, porque incluso que veáis la evolución, ¿vale? Yo os diría, por ejemplo, que utilizarais pues una plantilla de Excel y para ello pues os voy a decir varias cosas que tenéis que medir. En primer lugar, la frecuencia relativa. Y en la frecuencia relativa lo que vamos a poner es el número de veces que se ha cumplido el hábito por el número de veces que pretendía realizarlo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo quiero, yo qué sé, ir 7 días a la semana al gimnasio, ¿vale? Entonces, el número de veces que he cumplido el hábito, imagínate, solo he logrado esta semana ir 5 días, ¿vale? Dividido entre el número de veces que pretendía lograrlo, que eran 7 días a la semana. Eso es un dato de alguna manera descriptivo, ¿vale?
que lo único que me va a dar un poco de información bueno, de cómo he diseñado el hábito, si es un hábito, a lo mejor tengo demasiadas expectativas frente a ese hábito, o sea, me va a dar información, ¿vale? No obstante, hay dos cuestiones o dos indicadores más que tengo que medir y que probablemente van a predecir más cuáles van a ser los efectos de esa adquisición o no del hábito. Me estoy refiriendo a la fuerza del hábito. Imaginaros que tenéis una escala de Likert, se llaman de Likert, en la que desarrollo unas puntuaciones del 1 al 10, en este caso, por ejemplo, del 1 al 5. Son esas escalas en las que te miden un poco la calidad más que la cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto te ha costado hoy desarrollar ese hábito, ¿no? El ir al gimnasio? Pues mucho, poco, menos, regular. Bueno, lo ideal desde luego es que estas cosas que te miden algo que no es cuantificable en ese sentido bueno, pues decir, pues he ido o no he ido, sino, oye, hoy me ha costado tanto. Eso es, bueno, que los que lo conozcáis se llaman escalas de Likert. Bueno, pues mi recomendación es que os hagáis una cuestión de estas. Lo ideal es del 1 al 10 porque es más fácil, pero bueno, lo normal pues del 1 al 5, etcétera, etcétera. Podéis poner, pues ¿cuánto me ha costado hoy? Mucho. Casi no podía, lo he hecho sin pensar, yo qué sé, todo este tipo de cuestiones para medir eso. Y luego, por otra parte, ya el último indicador es el autocontrol o la fuerza de voluntad, ¿vale? Aquí pondríamos el número de veces que has resistido la tentación dividido entre el número de tentaciones totales, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy intentando dejar de fumar, ¿vale? Entonces, que normalmente me fumo 10 cigarros al día, ¿no? Entonces, el número de veces que he resistido la tentación, ¿vale? Dividido entre el número de tentaciones totales, que es el 10. Imaginaros, el número de veces que he logrado resistir la tentación, imaginaros que al final solo me he fumado 5 cigarros al día, dividido entre el número de cigarros o el número de tentaciones totales, que son 10, ¿vale? Pues eso me va a dar un indicador de cómo si me estoy alejando o no me estoy alejando de la adquisición de ese hábito. Entonces, conforme vayamos automatizando el hábito, pues veremos que al final necesito menos fuerza de voluntad o necesito al final menos autocontrol, ¿vale? Entonces esa cantidad o esa relación irá disminuyendo. Entonces, si la tasa al final de autocontrol vamos a ver que va aumentando, bueno, pues a lo mejor me tengo que replantear el rediseñar el hábito o el cambio de hábito o la modificación del hábito con las recompensas y las señales. Es decir, que de alguna manera el medir al final lo que me hace es tomar esa información y utilizarla pues para ver realmente cuál es la evolución, es decir, si estoy adquiriendo bien el hábito, si lo tengo ya adquirido, si empleo más o menos fuerza de voluntad, si lo tengo bien rediseñado, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso, bueno, pues conseguir un poco el perfeccionarme y al final, bueno, pues incorporar ese nuevo hábito en mi vida. Entonces, como resumen,